que va a decir, esa joven de Nazaret, esa joven que en su momento tenía un sueño, siempre lo mencionamos, tenía un ideal, ser tan solo la esclava de la mamá del Mesías. Y para ello nos vamos a ir nosotros al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y nos va a decir en este instante la palabra de Dios, que es la misma de ayer, que es la misma de hoy, que es la misma de siempre, esa palabra que se encarnó en la segunda persona de la Santísima Trinidad, como es el Verbo. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen, prometida de un hombre descendiente de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se turbó y se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no tengo relaciones. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad. Y la que se llamaba estéril está ya en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El fiat de María, ese sí que va a decir esta joven de Nazaret. Según los especialistas, unos dicen entre 15 y 17 años, otros van más allá, entre 13 y 17 años. No se ponen de acuerdo. Lo que sí sabemos es que es una joven sencilla, es una joven humilde, es una virgen como la va a mencionar Isaías en el capítulo 7, versículo 14, donde la señal de la mamá del Mesías es que iba a ser una joven virgen que iba a quedar encinta. Esa profecía se está cumpliendo en este pasaje del Evangelio de San Lucas. El fiat de María es el momento clave en la historia. Es un acontecimiento, mi amado hermano, irrepetible en el que ella se va a entregar totalmente a Dios para ser partícipe de la salvación humana. Mire qué maravilloso, esta joven, esta mujer sencilla, esta niña que según la tradición, una parte de la tradición nos va a narrar, nos va a contar que había hecho voto de virginidad. María se iba a mantener siempre virgen. Por eso en el momento en el que el ángel está anunciando, en el que el ángel está hablando, se va a turbar por un instante, porque María ha hecho voto de virginidad. María ha hecho voto de mantenerse siempre virgen. Y ese fiat, ese sí sostenido, va a cambiar el rumbo de la historia. Van a iniciar los tiempos finales, los tiempos postreros, desde el mismo instante que María Santísima va a decir, hágase en mí según tu palabra. Esta joven virgen, esta mujer de Nazaret, esta joven sencilla que tiene una gran virtud, a diferencia de la primera mujer, a diferencia de la primera Eva. La primera Eva es creada sin mancha, sin pecado, sin desorden. De la misma forma que María es preservada sin mancha, sin pecado, sin desorden. Pero va a haber una virtud que va a marcar la diferencia entre la primera mujer y la segunda mujer. Entre la mujer que va a escuchar la voz de la serpiente y la mujer que jamás va a tener ningún nexo, ningún diálogo, ningún tacto con la que hoy por hoy conocemos como la serpiente. María Santísima, mi amado hermano, en ese fiat, en ese sí sostenido, desde el momento de la anunciación hasta el momento del Calvario,
es lo que hace que hoy por hoy usted, gracias a la redención de su Hijo amado, el Verbo encarnado, tengamos vida y vida en abundancia. El Fiat de María es el momento clave de la historia. Es un acontecimiento único, es un acontecimiento irrepetible en el que ella se va a entregar totalmente a Dios para ser partícipe de la salvación humana, siendo así la nueva madre de todos los hombres y a su vez la madre de Dios, la Theotokos, porque dentro de nuestra madre la iglesia, esta iglesia que es una, que es santa, que es apostólica, mi amado hermano, es la iglesia en la que María Santísima es madre, pero también es la iglesia donde nosotros los bautizados, sacerdotes, profetas y reyes, creemos que María, la joven de Nazaret, es la madre del Verbo encarnado. Y si el Verbo encarnado es Dios mismo, entonces María Santísima es la madre de Dios. Con el Fiat al Espíritu Santo la llenó, mi amado hermano, con todo su poder, con toda su gracia, con toda su sombra. En el instante que María va a decir, hágase en mí, en ese instante el Verbo se adentra en ese vientre virginal y comienza a latir, mi amado hermano, ya dentro del Cronos. María es la mediadora, María es el canal que Dios va a utilizar, María es el cielo de Dios acá en la tierra. ¿Por qué decimos? Porque donde Dios habita no puede haber nada manchado, no puede existir nada sucio. Para que usted y yo podamos llegar a la presencia de Dios tenemos que llegar limpios, tenemos que llegar puros. Pero para que Dios se adentrase en el mundo, va a decir María Griñón de Montfort que no encontró ningún otro medio por el cual adentrarse en el mundo, ni los patriarcas, ni los profetas, ni todos los hombres que se hacían llamar justos dentro de la Biblia fueron gratos a los ojos de Dios. Solamente la Inmaculada, solamente la joven sencilla y humilde es grata a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio, mi amado hermano, Dios la ha preservado sin mancha. Con ese Fiat, con ese sí al Espíritu Santo, en ese instante es llena con su sombra y gracias a esto dio a luz al Verbo encarnado, el Verbo Dios, que no es más que Cristo nuestro Señor. Este Fiat, este hágase en mí, este sí de María es un Fiat progresivo, es un sí que va progresando. ¿Cómo es eso, hermano Fernando? Pues el primer paso para ese sí, el primer paso que usted y yo, de la misma forma que María dice, hágase en mí, nosotros podemos hacerlo y decirle, hágase en mí, decirle un sí a Dios. Pero ¿en qué radica el sí de María? Pues radica en el que es capaz de escuchar la palabra. Por eso que cuando usted y a mí nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el sacerdote ungía nuestros oídos, nuestras orejas, iba a ungir nuestra boca, mi amado hermano, y nos iba a decir esta palabra, efetá, que significa ábrete. ¿Ábrete qué? Al mover y al actuar de Dios Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo dentro de la iglesia le conocemos como el santificador. Es la era de María Santísima, es el tiempo de María Santísima, pero también es la era de Dios Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles no se ha terminado. El libro de los Hechos de los Apóstoles sigue vigente porque mientras haya un bautizado lleno de la presencia de Dios Espíritu Santo, abierto a la presencia, abierto al mover y al actuar del Espíritu Santo, seguirán existiendo milagros. ¿Por qué? Porque donde hay un bautizado, hay un iluminado, y donde hay un iluminado, donde hay un bautizado, está Cristo mismo. Por eso es que nosotros, que nos hacemos llamar cristianos, debemos de imitar el ejemplo del Señor. Al pie de la letra, María va a cumplir su misión, la misión que Dios le encomienda por medio del ángel, la misión a la cual María va a decir, hágase en mí, no según mi voluntad, sino según tu palabra. María sabe a lo que se va a enfrentar, María sabe lo que va a vivenciar, María sabe lo que va a experimentar, María sabe, mi amado hermano, incluso que puede ser reo de muerte. ¿Por qué? Porque en el tiempo de María, en el tiempo de José, la mujer que salía embarazada fuera del matrimonio era considerada una adúltera y el castigo era morir lapidada, morir apedreada. María sabe eso y sin importar eso se la juega de todos
a todas, se adentra en las grandes ligas de la fe y por esa fe le va a decir a su Señor, le va a decir a su Creador, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel va a encontrar en María Santísima una disposición, esa disposición necesaria para comunicar un mensaje. Dios precisa de nosotros. Actualmente Dios precisa de usted que me está viendo, de usted que me está escuchando y de su servidor que le está hablando. Dios precisa de cada bautizado. ¿Para qué? Para que su reino vaya engrandeciendo más la vivencia desde acá en la tierra. Es necesario que nosotros los bautizados, los hijos de María Santísima, los llenos del Espíritu Santo por medio del sacramento del bautismo, que es el pórtico a la vivencia espiritual, nos dejemos mover por Él. ¿Y cuál es el signo de que nos estamos dejando mover por Él? Pues es que estamos prestos, estamos escuchando los mandatos, escuchando la palabra que es la misma de ayer, que es la misma de hoy, que es la misma de siempre, y aunque el cielo y la tierra pase, jamás su palabra lo va a hacer. El segundo paso para dar ese fiat, para que ese fiat sea sostenido, para que ese fiat sea, mi amado hermano, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la enseñanza de María Santísima. El segundo paso es acoger la palabra. Además de escuchar la palabra, yo debo de acogerla. ¿Y qué significa esto? María la va a interiorizar, la va a hacer suya, la va a guardar en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su ser. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué hemos explicado? ¿Qué hemos enseñado por medio de este canal? Que el corazón dentro de la Biblia significa el lugar del encuentro con el amado, es el lugar de la memoria. Por eso que constantemente el evangelista nos va a contar, nos va a narrar dentro de su evangelio que María en todo momento meditaba todas las cosas y las guardaba en su corazón. María es capaz de interiorizar la palabra. María es capaz de hacerla suya. María es capaz de guardarla en su corazón. Esa palabra aceptada en lo profundo se hace vida. ¿Por qué decimos eso? Porque desde el mismo instante que María acepta la palabra, recuerde lo que va a decir el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante. En el principio era la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. ¿De quién es madre María Santísima? María Santísima es madre de la palabra, madre del Verbo encarnado. María Santísima es esa mujer que va a interiorizar, que va a guardar, que va a cumplir, que va a aceptar, que va a hacer vida la palabra. Es una donación constante. María es capaz de donarse constantemente. María se dona por completo. María se dona en su totalidad para que el Verbo, para que el Mesías se abaque, se adentre, se haga como usted que me está escuchando y como su servidor que le está hablando. María no va a limitarse al momento de la anunciación. María va a caminar. María va a sostener su sí desde el momento pronunciado allá en Nazaret en la anunciación hasta el pie de la cruz, donde va a escuchar de su Hijo amado allá en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús está vituperiado, está crucificado, está a punto de expirar. Estamos dentro de un tiempo riquísimo dentro de la iglesia, como es el tiempo de la Cuaresma, que no solamente, mi amado hermano, nos llama a convertirnos, sino que nos llama a ser santos. Yo estoy convencido, yo creo que si nosotros nos abrimos, nos efetá a la escucha de la palabra, a interiorizar la palabra, a vivenciar la palabra, usted y yo seremos capaces de ser santos. ¿Por qué lo creo? Porque Jesucristo mismo lo dijo: sean santos, sean perfectos, porque su fundador es santo. Continúe más soplando vida por medio de este canal. Continúe con nosotros. Dele clic a la campanita. Dele like a los videos. ¿Por qué? Porque en la medida que usted le da like al video, esta red social es capaz de recomendarlo a más personas. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Paz y bien.